¿Alguna vez has terminado de comer y en lugar de sentirte con energía o satisfecho, te invade un cansancio extraño? ¿Sientes hinchazón, náuseas o incluso dolor? Si esto te pasa de forma frecuente, tu cuerpo te está lanzando una señal de alarma, y no es cualquier cosa. Podría ser un problema con tu páncreas. No, no es por haber comido demasiado. Tampoco es que te cayó mal la comida. Hoy te voy a contar qué ocurre en tu cuerpo después de comer, por qué esos síntomas aparentemente normales no lo son, y cómo podrías estar ignorando las primeras señales de un fallo pancreático. Quédate hasta el final, porque lo que aprendas hoy podría cambiar la forma en que ves tu salud digestiva para siempre. Imagina esta escena. Son las 2 de la tarde. Has salido del trabajo, o tal vez estás en casa, acabas de terminar de cocinar y finalmente te sientas a comer. ¿Tienes hambre? Has esperado ese momento. La comida está rica. Tal vez es arroz con pollo o una pasta cremosa. Quizás solo un bocadillo rápido, porque el día va con prisa. Comiste y ahora toca seguir. Pero apenas han pasado 20 o 30 minutos y algo se empieza a sentir mal. No mal como cuando algo te cayó mal. No una intoxicación. Es algo más sutil, más repetitivo, más inquietante. Empieza como una pesadez en el estómago, pero no como cuando comes mucho. Es una sensación que no tiene que ver con la cantidad. Es como si la comida simplemente no se procesara. Sientes gas, hinchazón, a veces una leve punzada o una presión extraña en la parte alta del abdomen. A veces incluso sube a la boca del estómago, como una sensación de ardor o tensión, justo debajo de las costillas, en el centro o un poco desplazada hacia la izquierda. Y no solo eso, tu energía se desploma. No es el típico cansancio después de comer. Es una especie de bajón de energía brutal, como si el cuerpo dijera, no puedo con esto. Te sientes lento, disperso, incluso si dormiste bien la noche anterior, incluso si no comiste en exceso. Y, a veces, aparece algo más preocupante, náuseas suaves, como una incomodidad que sube desde el abdomen hasta la garganta, como si tu cuerpo rechazara lo que acabas de darle, aunque tú pensaste que era una comida normal, incluso saludable. ¿Te ha pasado? Ahora, piensa si te ocurre con frecuencia. No siempre, tal vez, pero más veces de las que deberían. Una vez a la semana, 2, o incluso a diario. La mayoría de las personas en este punto buscan una respuesta rápida. Debe ser el gluten. Seguro fue el café. Quizás fue comer rápido. Y sí, a veces son cosas así. Pero cuando esto se vuelve habitual, lo más preocupante es que podría estar ocurriendo algo más profundo. Algo que, en muchos casos, no se detecta hasta que ya ha avanzado bastante. Y aquí es donde entra el verdadero protagonista de esta historia, tu páncreas. Lo que casi nadie piensa al tener problemas digestivos. Te lo digo desde ya, la mayoría de la gente jamás piensa en su páncreas cuando se siente mal después de comer. Pensamos en el estómago, en el intestino, en el colon, incluso en la vesícula. Pero rara vez nos preguntamos, ¿y si esto que estoy sintiendo tiene que ver con el páncreas? Y sin embargo, este pequeño órgano, que se encuentra justo detrás del estómago, profundamente escondido en tu abdomen, tiene una función clave en cómo te sientes después de comer. Porque si el páncreas no hace bien su trabajo, ninguna comida te va a caer bien. Literalmente, ninguna. Pero espera, ¿qué hace exactamente el páncreas? Tu páncreas cumple dos funciones fundamentales. Produce enzimas digestivas que descomponen lo que comes. Produce insulina y otras hormonas que regulan tu azúcar en sangre. ¿Y sabes qué? Cuando estas dos funciones se desequilibran, los primeros síntomas aparecen justo después de comer. Y aquí viene el problema. Estos síntomas no son espectaculares, no son intensos, ni tan alarmantes como para ir corriendo al hospital. Son molestias pequeñas, que muchas personas normalizan durante años. Hasta que un día aparece el diagnóstico, prediabetes, o pancreatitis, o intolerancia crónica. Y todo empezó con pequeñas señales que ignoramos una y otra vez. La peligrosa costumbre de ignorar lo mínimo. Vivimos en una cultura que normaliza el malestar. Nos dicen, es normal sentirse hinchado después de comer. Es normal tener gases. Es normal quedarse dormido después del almuerzo. Pero no lo es. Tu cuerpo está diseñado para sentirse bien después de comer. Para tener energía, no agotamiento. Para digerir con calma, no con guerra interna. Y si tu digestión se ha vuelto un campo de batalla, es momento de hacerte preguntas más profundas. Una historia real. Marta,
Déjame contarte una historia rápida. Marta tiene 32 años. Siempre tuvo digestiones lentas, decía ella. Le caían mal muchas cosas. Se hinchaba después de comer, y después tenía un bajón de energía que atribuía al estrés. Pasaron los años y Marta empezó a sentirse cada vez más cansada. Los síntomas se hacían más frecuentes. A veces le daban náuseas sin motivo. Un día, después de un almuerzo ligero, sintió un dolor agudo bajo las costillas. Fue al médico, le hicieron pruebas, y el diagnóstico fue claro: insuficiencia pancreática leve y resistencia a la insulina. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, silencioso, y todo había empezado con síntomas que parecía no valer la pena revisar. Entonces, ¿cómo saber si lo que sientes es una señal? Te invito a que escuches tu cuerpo y respondas con sinceridad. ¿Te sientes más cansado que antes después de comer? ¿Tu digestión ha cambiado en los últimos meses? ¿Notas hinchazón, gases, náuseas o digestiones muy lentas aunque no comas mucho? ¿Tienes cambios bruscos de energía después de comer? ¿Sientes ansiedad o antojos poco tiempo después de haber comido? Si respondiste sí a más de una de estas preguntas, no te asustes. No significa que tienes una enfermedad grave. Pero sí significa algo fundamental. Tu cuerpo está hablando contigo, y merece que lo escuches. En los siguientes minutos de este video vamos a hablar sobre el papel exacto del páncreas, qué señales deberías tomar en serio, cómo se relaciona con cosas que van mucho más allá de la digestión como el azúcar, la energía, el sistema hormonal y lo más importante, ¿qué puedes hacer desde hoy para prevenir problemas mayores? Porque no se trata solo de evitar un mal rato después de comer. Se trata de prevenir enfermedades metabólicas que están arruinando la salud de millones de personas, sin que se den cuenta. Quédate conmigo, porque a partir de aquí vamos a meternos de lleno en el motor silencioso de tu digestión, tu páncreas. Y lo que aprendas podría ayudarte a evitar años de frustración, fatiga y problemas invisibles. Funciones del páncreas y señales de alerta. Hasta ahora hemos hablado de esos síntomas misteriosos que muchas personas sienten después de comer. Ese bajón de energía, la hinchazón, el malestar. Y dijimos que el páncreas podría estar detrás de todo esto. Pero, ¿qué es exactamente el páncreas? ¿Qué hace? ¿Y por qué cuando empieza a fallar, tu cuerpo entero parece desconectarse? Vamos a descubrirlo. Un órgano silencioso, pero vital. El páncreas no late como el corazón. No respira como los pulmones. Ni se hincha y deshincha como los intestinos. El páncreas trabaja en silencio. Y eso es justo lo que lo hace tan peligroso cuando empieza a fallar. No hace ruido. Pero sin él, nada funciona como debería. Imagina una orquesta. Tienes el violín, el piano, el cello, todos haciendo su parte. Pero hay un instrumento que lleva el ritmo de fondo, el que marca la base. Nadie lo aplaude, nadie lo nota. Pero si ese instrumento se detiene, todo el concierto se desmorona. Ese es tu páncreas. Función digestiva. El químico maestro de tu comida. Primero, el páncreas es responsable de algo fundamental: ayudarte a digerir los alimentos. Cada vez que comes, tu estómago inicia el proceso. Pero hay muchos nutrientes que el estómago no puede procesar solo. Ahí es donde entra el páncreas. Cuando la comida pasa al intestino delgado, el páncreas libera enzimas digestivas. Amilasa, para descomponer carbohidratos. Lipasa, para digerir las grasas. Proteasas, como tripsina y quimotripsina, que rompen las proteínas. Estas enzimas son como soldados bioquímicos que atacan cada molécula de lo que comiste y la convierten en energía absorbible. ¿Y qué pasa si el páncreas no produce suficientes enzimas? Tu comida no se digiere correctamente. Empiezas a absorber menos nutrientes. Y lo que no se digiere, fermenta, se acumula y causa gases, hinchazón, malestar, diarrea o incluso desnutrición a largo plazo. Sí, podrías estar comiendo bien, y aún así tu cuerpo no está aprovechando nada. Todo por culpa de un páncreas que está cansado, inflamado o sobrecargado. Función hormonal, el guardián del azúcar en sangre. Pero la otra gran función del páncreas es hormonal. Y esta es aún más crítica, porque afecta a todo tu cuerpo. Dentro del páncreas hay unas células muy especiales llamadas islotes de Langerhans. Estas células producen insulina, la hormona que reduce el azúcar en la sangre; glucagón, la hormona que la aumenta cuando hace falta. Es un equilibrio constante, como un termostato que mantiene tu azúcar ni muy alta ni muy baja. Cuando comes, especialmente carbohidratos o azúcares, la glucosa entra en tu sangre.
Y es ahí donde el páncreas actúa. Libera insulina para ayudar a que esa glucosa entre a tus células y sea usada como energía. Pero si este sistema empieza a fallar, el páncreas no produce suficiente insulina, o tus células se vuelven resistentes a la insulina. Entonces la glucosa se queda circulando en tu sangre por más tiempo. Y esto, amigo mío, es el principio de la prediabetes. Un enemigo silencioso que afecta a millones de personas, sin síntomas fuertes, pero con consecuencias devastadoras si no se detecta a tiempo. Señales de alerta que te lanza tu páncreas. Entonces, ¿cómo saber si tu páncreas está en problemas? Aquí van algunas de las señales más comunes que muchas personas ignoran. 1. Pesadez e hinchazón constante después de comer. Esto indica que no estás digiriendo bien los alimentos. Puede deberse a una producción insuficiente de enzimas pancreáticas. 2. Dolor en la parte alta del abdomen o en el lado izquierdo. A veces sordo, otras veces como un ardor. Puede incluso irradiarse la espalda. Si ocurre con frecuencia, no lo ignores. 3. Gases, náuseas o sensación de digestión lenta. Síntomas clásicos cuando el sistema digestivo no procesa correctamente los nutrientes. 4. Cansancio o somnolencia extrema tras comer. No es solo bajón típico por una comida copiosa. Esto puede ser una respuesta a picos de glucosa mal gestionados por la insulina. 5. Diarrea, heces grasosas o malolientes. Cuando hay deficiencia de enzimas pancreáticas, las grasas no se digieren bien y salen en las heces. Esto se llama esteatorrea y es una señal clara de alerta. 6. Antojos frecuentes, hambre excesiva o sed constante. Síntomas tempranos de desregulación del azúcar en sangre, a menudo relacionada con el mal funcionamiento del páncreas endocrino. 7. Pérdida de peso sin razón aparente. Especialmente si va acompañada de síntomas digestivos. Puede significar que tu cuerpo no está absorbiendo bien los nutrientes. Y cuando el daño ya es grave. Si el páncreas se inflama de forma aguda, puedes tener lo que se llama una pancreatitis. Y eso sí que no es silencioso. El dolor es intenso, súbito, incapacitante. Es una urgencia médica. Pero la mayoría de los casos no son así. La mayoría son procesos lentos, crónicos, progresivos. Y ahí es donde tú puedes intervenir a tiempo. Porque el páncreas avisa, pero lo hace en voz baja. Y es tu trabajo aprender a escuchar. Pausa reflexiva para el espectador. Quiero que ahora pienses. ¿Alguna vez sentiste uno o más de estos síntomas y simplemente lo ignoraste? ¿Le echaste la culpa a la comida, al estrés, al cansancio? Te entiendo. Todos lo hacemos. Pero este video no está aquí para darte miedo. Está para ayudarte a ver lo que antes pasabas por alto. Y si llegaste hasta aquí, eso significa que ya has dado el primer paso. Prestar atención a tu cuerpo. Escuchar lo que tiene para decirte. Y eso, créeme, es más importante que cualquier tratamiento. En el siguiente bloque vamos a hablar de un concepto clave que une todo esto. La relación entre el páncreas, la insulina y el azúcar en sangre después de comer. Es algo que sucede cada vez que comes, y es uno de los factores más determinantes en si vas a tener o no una enfermedad metabólica en el futuro. Pero lo mejor, es algo que puedes empezar a cambiar desde hoy. Prediabetes, insulina y glucosa postprandial. Vamos a hablar ahora de algo que ocurre después de cada comida y que la mayoría de personas nunca se ha detenido a observar. Un proceso silencioso que determina si tu cuerpo tiene energía o empieza a enfermar lentamente. Un proceso que ocurre cada día, varias veces al día. Estoy hablando de la glucosa postprandial o lo que es lo mismo. ¿Qué pasa con tu azúcar en sangre después de comer? Pero para entenderlo bien, déjame contártelo como una historia. Una historia que ocurre dentro de ti cada vez que comes. El momento en que das el primer bocado. Pensemos en algo simple. Te comes una tostada, con mermelada, o un bol de cereales, o un plato de pasta. Comida normal. Nada raro. Ese alimento llega a tu estómago, se digiere, y los nutrientes, incluyendo la glucosa, el azúcar de los carbohidratos, entran en tu sangre. Es entonces cuando tus niveles de glucosa empiezan a subir. Esto es natural. No es algo malo. Tu cuerpo necesita glucosa para tener energía. Tu cerebro, tus músculos, tus células, todos usan glucosa. Pero aquí es donde empieza la magia o el problema. La llamada de emergencia. Cuando la glucosa sube en sangre, tu cuerpo lanza una alarma silenciosa. Y esa alarma llega directamente al páncreas. Él, como un maestro de ceremonias, responde liberando insulina. La insulina es la llave que abre la puerta de tus células. Sin ella,
La glucosa no puede entrar. Se queda circulando en la sangre. Y eso, con el tiempo, es peligroso. Imagina que tus células son como casas. La glucosa quiere entrar, pero necesita una llave. La insulina es esa llave. Sin llave, la energía no entra. Y tú te sientes cansado, inflamado e incluso con hambre, a pesar de haber comido. Cuando las cerraduras se estropean, ahora imagina que tus células empiezan a resistirse. Es como si las cerraduras de esas casas estuvieran oxidadas. Ya no abren tan fácil. Tu cuerpo necesita producir más insulina para lograr el mismo efecto. Esto se llama resistencia a la insulina. Y es el inicio silencioso de algo que millones de personas tienen. Y no saben, prediabetes. ¿Qué es exactamente la prediabetes? La prediabetes no duele. No da síntomas muy claros. Pero está ahí, haciendo daño desde las sombras. Se trata de una condición en la que tu azúcar en sangre está más alta de lo normal, pero aún no lo suficiente como para diagnosticarte diabetes tipo 2. Es el punto intermedio donde aún puedes dar la vuelta. Pero si no haces nada, lo más probable es que cruces la línea. Según estudios recientes, más del 40% de los adultos entre 20 y 50 años tiene algún grado de resistencia a la insulina o prediabetes. Y ni siquiera lo saben. ¿Cómo se detecta? El azúcar en sangre después de comer, lo que se llama glucosa postprandial, debería mantenerse en rangos saludables. Lo ideal es que, 2 horas después de comer, tu glucosa no supere los 140 mg/diagonal de L. Pero muchas personas superan esa cifra diario sin saberlo. Algunos llegan a 160, 180 o más y lo sienten en forma de fatiga, ansiedad repentina, mareos o visión borrosa, hambre a las 2 horas de comer, ganas de dulce o algo rápido. Y lo más preocupante, el cuerpo se acostumbra a esos picos y cada vez necesita más insulina. Hasta que un día el páncreas dice, basta. Y ahí es cuando empieza la diabetes tipo 2. Los avisos antes del desastre. ¿Te sientes identificado con esto? Aquí van algunos síntomas frecuentes que ocurren después de comer y que pueden indicar un problema con tu glucosa postprandial. Sueño intenso o cabeza pesada después de comer. Necesidad de tomar algo dulce a media tarde. Dolor de cabeza después de comidas ricas en carbohidratos. Cambios bruscos de humor tras las comidas. Sensación de que nunca quedas satisfecho, aunque comas bien. Todos estos pueden ser señales de que tu glucosa está descontrolada y tu páncreas está luchando en silencio por equilibrarla. Test mental. Haz este ejercicio ahora mismo. Piensa en tu última comida. ¿Cómo te sentiste entre 30 minutos y 2 horas después de comer? ¿Tu energía subió o cayó como una piedra? ¿Tuviste hambre muy pronto después de haber comido? ¿Te sentiste más irritable, ansioso o desconectado? ¿Te dio sueño, como si tuvieras que echarte una siesta? Si contestaste sí a 2 o más, tu glucosa postprandial probablemente está desequilibrada. Y si eso ocurre de forma habitual, es momento de actuar. ¿Se puede revertir la resistencia a la insulina? Sí, y esa es la mejor parte de todo esto. Se puede revertir. En los siguientes puntos del video vamos a explicarte exactamente qué puedes hacer desde hoy para ayudar a tu cuerpo a manejar mejor el azúcar en sangre, reducir la inflamación del páncreas y prevenir enfermedades mayores como la diabetes, la pancreatitis crónica o incluso el hígado graso. No necesitas pastillas mágicas. No necesitas dietas extremas. Necesitas información, consciencia y pequeñas decisiones consistentes. Porque cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo, tomas decisiones diferentes. Y esas decisiones cambian tu destino. ¿Qué hacer si te identificas con estos síntomas? Si has llegado hasta aquí, probablemente algo de lo que hemos contado te ha resonado. Tal vez fue esa sensación de cansancio después de comer. Tal vez el hambre constante, los antojos o esa inflamación que ya das por normal. Y ahora sabes que tu páncreas podría estar enviándote señales. No para asustarte, sino para que empieces a cuidarlo antes de que sea tarde. La buena noticia es esta. Sí, puedes hacer algo. Y no necesitas ser experto, ni tener mucho dinero, ni vivir a base de lechuga. Solo necesitas entender 3 cosas. ¿Qué alimentos ayudan a tu páncreas y cuáles lo sabotean? ¿Qué hábitos regulan tu azúcar en sangre? ¿Cómo reducir la inflamación y darle al páncreas un respiro? Vamos paso a paso. 1. Empieza por lo que comes, pero sin obsesionarte. La mayoría de los daños al páncreas no ocurren de golpe. Son el resultado de años de pequeños excesos. Mucha azúcar, harinas refinadas, refrescos, zumos, snacks.
Exceso de alcohol. Comidas ultraprocesadas que roban energía en lugar de aportarla. Pero aquí no se trata de prohibirte todo. Se trata de elegir mejor. Porque hay alimentos que el páncreas ama, que le ayudan a producir mejor sus enzimas, que regulan tu glucosa, que limpian, equilibran y dan energía real. Aquí van algunos. Alimentos que ayudan a tu páncreas. Verduras verdes, espinaca, brócoli, rúcula. Ayudan a reducir la inflamación. Aguacate y frutos secos crudos, ricos en grasas buenas. Pescado azul, como el salmón omega 3, antiinflamatorio natural. Legumbres, su fibra ayuda a controlar la subida de azúcar. Canela, mejora la sensibilidad a la insulina. Agua con limón, alcalinizante suave y digestivo. Y sobre todo, menos azúcar visible y menos azúcar escondida. Recuerda, no hace falta comer perfecto. Solo hay que comer un poco mejor que ayer, todos los días. 2. Tu rutina diaria, más importante de lo que crees. ¿Sabías que hay hábitos que por sí solos pueden reducir tu glucosa postprandial sin hacer dieta? Aquí te van algunos cambios poderosos, simples y gratuitos. Camina después de comer. Una caminata de 15 minutos después de almorzar puede reducir tus picos de azúcar de forma inmediata. El músculo en movimiento absorbe glucosa sin necesidad de tanta insulina. Es como darle al páncreas un descanso natural. Cena ligero y temprano. Las cenas copiosas, tarde en la noche, hacen que tu cuerpo lidie con la digestión mientras intenta descansar. Eso aumenta la inflamación, los picos de glucosa y sobrecarga al páncreas. Cuanto más sencilla sea tu cena, mejor dormirá tu páncreas. Espacia tus comidas. Si comes todo el día, picoteas y no das pausas, tu páncreas nunca descansa. A veces el mejor tratamiento es no comer durante unas horas. Prueba dejar 4 o 5 horas entre comidas. Y si puedes, ayuna 12 horas por la noche. Por ejemplo, cena a las 20 h, desayuno a las 8 h. Esto ayuda a limpiar y regenerar tejidos pancreáticos. 3. Rompe el ciclo, cambia una cosa a la vez. Mucha gente falla porque intenta cambiarlo todo de golpe. Ahora sí, esta semana empiezo. 0 azúcar, gimnasio, me levanto a las 5, medito, hago yoga y como quinoa. No, eso no es sostenible. El verdadero cambio ocurre cuando eliges una cosa concreta y la mantienes hasta que se vuelva parte de ti. Empieza por lo más fácil. ¿Podrías hacer una caminata después de comer 3 veces esta semana? ¿Podrías reducir el azúcar en tu café diario? ¿Podrías cambiar el pan blanco por integral? ¿Podrías dejar de cenar tan tarde? Hazlo. Siente la diferencia. Y luego pasas a la siguiente mejora. El progreso no viene del perfeccionismo. Viene de la constancia. Lo que no puedes dejar pasar más. Y aquí viene lo más importante de todo. Si tienes más de 30 años, tienes sobrepeso, antecedentes familiares, o te has sentido identificado con los síntomas que vimos antes, tienes que hacerte una analítica. Es simple, rápida y barata. Pide a tu médico estos 3 marcadores. Glucosa en ayunas. Hemoglobina glicosilada, HbA1c. Mide tu promedio de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Insulina basal o índice OMA indica si ya estás desarrollando resistencia a la insulina. Estos 3 números pueden salvar tu salud futura. Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Y si todo está bien, genial. Pero si algo sale alterado, aún estás a tiempo de revertirlo. Mini monólogo emocional. Hay una frase que dice: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Lo mismo pasa con tu salud. Quizás llevas años ignorando estas señales. Quizás nadie te explicó antes cómo funcionaba tu páncreas. Pero hoy, tienes la información. Y eso te da poder. El poder de hacer pequeños cambios. El poder de prevenir. El poder de enseñarle a otros lo que tú estás aprendiendo. En el siguiente punto vamos a hablar de algo fundamental. Cuándo acudir al médico, qué pruebas pedir y cómo prevenir problemas a largo plazo. Será la parte final del vídeo y quizá la más importante. Porque a veces, lo único que se necesita es una conversación con un buen profesional. Y otras veces, es solo una decisión tuya. Hoy, ahora, mientras estás viendo este vídeo. Consulta médica y prevención. Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo hay un equipo de trabajadores. Un equipo silencioso, incansable, que está ahí desde el primer día y que nunca te ha fallado. Uno de esos trabajadores es el páncreas. No se queja, no grita, no te avisa con una notificación en el móvil. Solo hace su trabajo.
Cada día, cada comida, cada digestión. Pero, ¿qué pasa cuando ese trabajador empieza a fallar y nadie se da cuenta? Eso es lo que queremos evitar. ¿Cuándo deberías ir al médico? Tal vez pienses, no es tan grave. Pero la verdad es que esperar demasiado tiene un coste. Porque cuando los síntomas ya son evidentes, muchas veces el daño ya está hecho. No esperes a tener un diagnóstico para empezar a cuidar de ti. Ve al médico si tienes familiares con diabetes o problemas pancreáticos. Sientes hinchazón, fatiga o sueño excesivo después de comer. Notas que has ganado peso en la zona abdominal, aunque no comas más que antes. Tienes mucha sed, ganas de orinar frecuentes o visión borrosa. Sufres de ansiedad o bajones de ánimo inexplicables después de comer. Lo único que necesitas para empezar es una analítica básica. Con eso, tu médico puede detectar si hay algo que necesita atención. Y si no hay nada grave, mejor aún. Estás ganando tiempo y tranquilidad. ¿Qué pedir en una analítica? A veces vamos al médico y no sabemos qué pedir. Te dejo aquí una lista para que la lleves contigo o la apuntes en notas. Glucosa en ayunas. Hemoglobina glicosilada HbA1c. Insulina en ayunas. Colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Función hepática y marcadores pancreáticos, amilasa, lipasa. Estos parámetros, juntos, pueden darte una visión bastante clara de cómo está tu metabolismo. Y si el médico ve algo fuera de lugar, podrá actuar rápido. Porque la clave de todo esto es la prevención. La prevención no es solo física, es emocional. Muchos de los problemas de salud que enfrentamos no nacen solo del cuerpo. Nacen del ritmo de vida que llevamos, de la desconexión con lo que sentimos, de la costumbre de ignorar señales. A veces, comer rápido y mal es solo una consecuencia de vivir con prisa, o de tener ansiedad, o de no dormir bien. Prevenir también significa dormir 7-8 horas, hacer algo de ejercicio, aunque sea caminar, rodearte de gente que te quiera bien, parar, respirar, escuchar tu cuerpo, porque la salud no empieza en una dieta. Empieza en la conciencia. El poder está en ti. Puede que nunca hayas oído hablar del páncreas antes de este video. Puede que hayas normalizado sentirte mal después de comer. O que te hayas resignado a estar siempre cansado. Pero hoy ya sabes algo que millones de personas aún ignoran. Tu cuerpo está hablando. Y tú puedes escucharlo. Pequeños cambios. Pequeñas decisiones. Pequeñas consultas a tiempo. Puede marcar la diferencia entre una vida llena de energía o una llena de visitas al médico. Cierre emocional y llamada a la acción. Si este video te ha hecho pensar, si algo de lo que dijimos hoy te resonó profundamente, te pido algo muy sencillo. Déjame un comentario con un simple yo, si alguna vez has sentido alguno de estos síntomas. Así sabrás que no estás solo. Y otros también lo sabrán. Comparte este video con alguien que esté siempre cansado después de comer, que viva hinchado, o que crea que es normal sentirse mal tras cada comida. Suscríbete si quieres seguir entendiendo tu cuerpo. Aquí no solo hablamos de salud. Aquí hablamos de vivir mejor. Con conocimiento, con compasión, con conciencia. Cuida de tu páncreas hoy, y él cuidará de ti durante toda tu vida. Porque a veces, los héroes más silenciosos son los más importantes.